Buen día. Hoy vamos a comenzar la lectura de otro texto de Platón, República. En griego es poliseguía, término que no tiene un vocablo similar para traducirlo y se lo ha traducido al castellano como república. También se habla de constitución en referencia a otros textos de Aristóteles. Platón no es republicano, o sea, no vamos a encontrar ningún elemento de una república. Tampoco había una constitución o carta magna en la antigua Atenas, es decir, no hay un término adecuado, pero bueno, ya la costumbre hace que lo conozcamos así. Son 10 libros que él escribió entre 390 y 370 a.C. Hay mucha polémica entre los eruditos acerca de una fecha exacta, pero sí es claro que es un texto de madurez, es decir, donde él ya desarrolla su teoría de las ideas o esencias. Acá son 3, vamos a ver el libro sexto y el comienzo del libro séptimo. Tenemos 3 personajes acá: Sócrates, Glaucón, que es el hermano menor de Platón, y Adimanto, que es el hermano mayor de Platón. Todo el diálogo es un diálogo sobre lo que es justo. Eso es república. Acerca de lo que es justo en sí. Si en Critón veíamos el problema de si era justo escapar, acá lo que trata es si es justo en sí, es decir, es el tema de la justicia. Y si empezamos con el libro sexto, lo que comienza, o sea, viene por supuesto de antes el diálogo, y no es cierto, dice que va a tratar de la vida del justo y de la del injusto. Y acá en este libro sexto, lo que él va a proponer es que quién o quiénes deben gobernar la polis. Solo será un buen gobierno el de aquel o aquellos que conozcan la justicia. O sea, para ser un buen gobernante hay que saber qué es la justicia. ¿Y quién puede saber qué es la justicia? Los filósofos. Es decir, su tesis en este libro es que los filósofos sean gobernantes o que los gobernantes se conviertan en filósofos, aprendan filosofía. Esa es la tesis, por supuesto, se le reía a la gente de su época, pero es la tesis que propone en este texto. Y fíjense, ya al comienzo, en 484b, dice, ¿quiénes son? ¿Qué es ser filósofo? Puesto que son filósofos los que pueden alcanzar lo que se comporta siempre e idénticamente del mismo modo, mientras no son filósofos los incapaces de eso, que en cambio deambulan en la multiplicidad abigarrada, quienes de ellos deben ser jefes de Estado. Fíjense que está haciendo una oposición. ¿Quiénes son filósofos? Los que pueden alcanzar lo que se comporta siempre e idénticamente del mismo modo. Y no son filósofos los que andan perdidos en la multiplicidad. Fíjense esta distinción. Esta distinción es tajante. Hay un orden o ámbito de lo que siempre se mantiene igual, idéntico, y un ámbito de lo que siempre se da en una multiplicidad continua. Lo uno y lo múltiple. Lo que siempre existe de la misma manera o siempre dice se comporta idénticamente de la misma manera, y lo que nace y muere, lo que cambia, lo que es y lo que cambia. ¿Sí? Más adelante va a decir lo inteligible y lo visible. ¿Por qué? ¿Qué podemos encontrar en nuestra experiencia cotidiana? ¿Acaso algo que siempre se comporte del mismo modo? No, nada se comporta siempre idénticamente del mismo modo en nuestra vida cotidiana. Entonces no puede ser visto, pero puede ser pensado. ¿Puedo yo pensar algo que siempre exista en sí idénticamente, aunque yo cambie?
sí. Es decir, él acá hace una oposición tajante, un ámbito inteligible y un ámbito de lo sensible, un ámbito del ser y un ámbito de lo que aparece y lo que aparenta y no es. No solo lo que se parece, sino lo que parece pero no es. Lo aparente tiene ese doble sentido. Esta distinción, si podemos pensarla, nos va a ayudar a entender este texto. Él habla de naturalezas filosóficas, por eso más adelante, enseguida, en el 485b, va a decir, con respecto a las naturalezas de los filósofos, que siempre aman aquel estudio que les hace patente la realidad siempre existente y que no deambula sometida a la generación y a la corrupción. Otra vez, la oposición. ¿Quiénes son los filósofos? Los que tienen una naturaleza tal que siempre aman el estudio de ¿qué? ¿De lo que cambia? No, el estudio de lo que siempre permanece en sí mismo. No anda perdido, deambulando entre lo que nace y muere. En base a esas naturalezas filosóficas va a ver las características de los filósofos y los va a poner por sobre todo otro que hacer. Y como naturaleza, una naturaleza mejor que todas las demás. Y va a dar distintas características. Va a decir que aman siempre la verdad, que detestan el error, que tienden hacia la totalidad de lo divino y de lo humano, que el placer que sienten es con el placer del alma y dejan de lado los placeres del cuerpo, no buscan la riqueza, porque la riqueza me impide ver la totalidad, y viendo la totalidad, la muerte no es algo terrible, es decir, son valientes. Si en Critón, Sócrates, aparece como aquel que no teme para nada la muerte, como un rasgo fundamental del filósofo, acá se mantiene, pero es un rasgo más, no es el rasgo más fundamental. También deben tener buena memoria y tienen que tener una naturaleza mesurada. Poniendo al filósofo por encima de todo otro ser humano, Adimanto le hace una célebre objeción en 487b. Y él le dice, bueno, que Sócrates siempre los gana con la discusión, pero que en la realidad, en la práctica, en los hechos, dice él, la gente, el vulgo, no considera que los filósofos tengan esas características tan importantes, sino que más bien, para la mayoría de la gente, los filósofos son inútiles, raros o perversos, a veces, o depravados, o bien charlatanes. Es decir, inútiles, depravados o charlatanes, o raros, ¿no es cierto? Sócrates no puede objetarle, a su vez, a Adimanto, porque es cierto que la gente pensaba eso y lo sigue pensando hoy. Sobre todo que son inútiles o charlatanes, o raros también. Entonces, lo que tiene que explicar es por qué se los ve así. No sé si queda claro. No le puede decir, no, la gente no piensa eso, porque la gente piensa eso. Lo que va a hacer es decirle por qué piensa eso. Para ello va a tomar 3 imágenes. Para los filósofos inútiles, la imagen del timonel. Para los filósofos depravados o raros, la imagen de la buena semilla. Y ellos tienen los dos naturalezas filosóficas. Hay un tercer caso, el charlatán, que no tiene naturaleza filosófica y va a hablar del herrero calvo. Las imágenes son sencillas, son una alegoría de lo que, dice él, ocurre en la polis. El timonel, dice, va mirando las estrellas, es un poco miope, un poco sordo, pero bueno, sabe de navegación, va mirando las estrellas para no perderse. Y es quien tiene el timón, quien tiene el poder. Pero los marineros quieren todos tener el poder. Entonces van a tratar primero de convencerlo, o bien, ¿no es cierto?, de
de alguna manera, si no lo pueden convencer, lo van a empezar a atacar, le van a quitar el poder. Pero entonces la barca va a andar sin rumbo, deambulando, en pleno mar, en plena noche. ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué es la barca? ¿Qué es el timonel? ¿Y quiénes son los marineros? Lo dejo para que lo vayamos pensando para nuestra clase con un encuentro mutuo. La otra imagen es la de la buena semilla. Una semilla espléndida, es decir, para terminar con esto, inútiles son los filósofos porque la gente no se vale de ellos. Es decir, el carácter de inútil que le da a la gente viene porque la gente no se vale de ellos. Así como si uno está enfermo necesita ir al médico, si uno quiere estar bien gobernado debería ir al filósofo. Esa es su posición. La segunda imagen de la buena semilla dicen una semilla muy buena en un suelo estéril no tendrá un buen crecimiento. En cambio, una semilla mediocre sí. Los grandes son capaces, los grandes en este caso los filósofos, son capaces de grandes males y grandes bienes. Eso lo vimos en Critón. No solo es necesaria una naturaleza filosófica, sino una buena educación. Los filósofos se convierten en gente perversa por la demagogia. Los parientes, los amigos, todos quieren valerse de ellos, y en definitiva lo que logran es un ser que no se realiza a sí mismo. La tercera imagen, la del herrero calvo, él dice la filosofía queda sola y el herrero es una persona que no tiene pasta o naturaleza filosófica, pero quiere desposar a la hija del dueño. Entonces se viste bien, se arregla bien. ¿Por qué? Porque aunque la filosofía sea vituperada, vapuleada, no deja de tener cierto prestigio. O sea, hay un brillo en quien habla de filosofía a veces. Entonces, ahí tenemos tres imágenes. Yo les voy a dar un esquema que es mucho más completo. Si vamos a, después reitera la naturaleza del filósofo, por qué se corrompen, habla de los sofistas que enseñan lo que el vulgo quiere escuchar, en definitiva, y a eso lo llaman saber. No enseñan el bien o la verdad o la justicia o lo que sea, sino lo que la gente quiere escuchar. Y además cobran por eso. No dicen qué es lo bueno y qué es lo bello. Sigue hablando de la corrupción y que el filósofo a veces se retira como guareciéndose bajo la tormenta. Y vamos entonces al filósofo gobernante, 501. Dice que será un pintor de organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque conociendo lo que es la justicia en el mundo o en el orden inteligible, podrá plasmarla en el orden de lo visible. Será una copia de esa idea. Y ahí en el 502A habla precisamente de que o los reyes se conviertan en filósofos o los filósofos en reyes. Vamos ahora a 505. Yo voy pasando muy rápido. Donde dice 505A. La idea del bien es el objeto del estudio supremo, a partir de la cual las cosas justas y todas las demás se vuelven útiles y valiosas. O sea, ¿qué es lo máximo que alguien puede buscar? El bien. No hay otra cosa por encima de ello. Es más, pareciera ser algo más que una idea. Porque si algo, o sea, yo puedo querer muchas cosas, pero en definitiva, si no es bueno, no podría quererlo. Obviamente que puede ser que lo bueno para mí no sea lo bueno para otros, pero para Platón el bien en sí es idéntico a sí. No es lo que a mí me parece. Yo puedo entenderlo
contemplarlo más o menos. ¿Sí? Podemos tener distintas opiniones, obviamente, pero no valen todas lo mismo. Porque dice, a la mayoría le parece que el bien es el placer y a otros la inteligencia. Pero no es ni el placer ni la inteligencia, sino el bien en sí. Eso es lo que más se pretende. Sobre todo quien pretende eso son los filósofos, ¿no es cierto? Entonces le pregunta, ¿qué es el bien, Glaucón? Y Sócrates no contesta. No puede contestar. No lo puede definir. Entonces va a decir en 506d, dejar que sea en sí el bien e ir a imágenes del bien. Y va a dar 3 imágenes. La primera es la analogía entre el bien y el sol, la segunda es el paradigma de la línea y la tercera, en el libro séptimo, la alegoría de la caverna. La analogía entre el sol y el bien. La analogía la podemos entender como la comparación de 2 cosas individuales, sol y bien. Entonces va a decir que así como en el orden de lo visible, el sol nos da luz y nos permite entonces ver, así también, en el orden de lo inteligible, el bien nos permite conocer. El bien es causa de la verdad y causa del saber. Y así como el sol nos da calor, sin lo cual no viviríamos, así también, en el orden inteligible, el bien es lo que nos da el ser. La segunda imagen es la alegoría, el paradigma de la línea, que lo vamos a ver después con más detenimiento. A veces es difícil para entender, pero en realidad es un ejemplo. Paradigma significa modelo, ejemplo. Y va a ser una línea segmentada y en cada subsegmento va a colocar los grados de ser y los grados de acceso a ese ser, o sea, los grados de conocer. El grado más bajo es la creencia, después sigue la opinión, después la matemática y el grado más elevado es la filosofía. Es decir, la filosofía es el saber más elevado de todos, más elevado incluso de las matemáticas. Y va a considerar ahí a la dialéctica como el método, es decir, el camino para llegar a contemplar las esencias. La tercera imagen, que es la alegoría de la caverna, lo que va a mostrar es a unos hombres que están encadenados dentro de una gruta, de una cueva o caverna, y si uno pudiera, creyendo ver la realidad, ¿no es cierto?, como si fuera, si uno pudiera escapar de esa situación, pudiera desencadenarse, bueno, ¿qué empezaría a ver? Y si pudiera ascender y salir de la caverna, vería las cosas del mundo real, no meras copias como en esa caverna. Ese hombre que llegara a salir de la caverna no querría volver. Su patria sería arriba. Sin embargo, sería necesario que vuelva para gobernar, pero la gente se va a burlar de él porque ni siquiera tiene un lenguaje apropiado para decir las cosas que ha visto y que son reales. Esa es la vida del filósofo. Bueno, esas son las 3 imágenes. De todas maneras, hay otras cuestiones intermedias que son muy importantes. Por ejemplo, 507b. En que está desarrollando esa teoría de esencias o ideas. Y dice, hay muchas cosas bellas, muchas buenas y, ¿no es cierto?, decimos que existe y las distinguimos. Pero también hay algo bello en sí y bueno en sí.
entre lo múltiple bueno, las muchas cosas bellas, eso corresponde al orden de lo visible, de lo que nace y muere. Pero lo bello en sí, lo bueno en sí, no nacen ni mueren. Esas son las esencias que busca el filósofo comprender, contemplar. Y entonces dice acá mismo, en 507a, que esas cosas son vistas, pero no pensadas, pero las ideas son pensadas, pero no vistas. Cuando hablemos de ideas, no pensemos en nuestras ideas como conceptos mentales, ¿sí? Ideas son realidades. Si nos confunde el término idea, hablemos de esencia. Entonces, tenemos otra vez, vamos al C. En el 507C va a hablar de lo uno y de lo múltiple. ¿Qué es lo uno? Las esencias son una. Lo múltiple son las diversas cosas bellas, buenas, justas. Y bueno, yo creo que como primera clase, primer acercamiento, es muy esquemático quizás, pero bueno, podemos empezar a pensar. Podemos empezar a pensar entre lo que existe en sí y lo que existe a modo de como cambio, lo que es en sí y lo que es cambio. Lo que es, dice él, generación y corrupción, es decir, que nace y muere, y lo que siempre es idéntico a sí mismo. Lo que es uno y lo que es múltiple. ¿Dónde está el filósofo? El filósofo no está solo en lo inteligible porque no es divino, ni está solo en lo visible. Los hombres, dice él, somos una especie de mezcla entre lo inteligible y lo visible. Pero el filósofo es son aquellos hombres que más se acercan a lo inteligible. Ninguno está absolutamente en uno de los dos órdenes, sino que somos una mezcla. Bueno, nos vemos la próxima clase. Espero las dudas y objeciones.